Dios les bendiga en este día precioso. Aquí les habla su hermano Luis y hoy estaremos mirando un tema que compuse hace un tiempo y no he tenido la oportunidad de compartirlo, pero qué bello y hermoso es Dios que hoy me ha dado la oportunidad de compartir este tema, y es sobre la salvación o el plan de salvación que Dios hizo y llevó a cabo por medio de su hijo. Am, Vamos a ver aquí el plan de salvación, ¿verdad? Aquí está. Déjenme empezar de nuevo. Vamos a ver desde el empiezo, ¿verdad? El nuevo pacto, promesa de salvación, ¿verdad? Miraremos que es por misericordia, por la gracia, que es voluntad de Dios y está hecho en la predestinación, fue predestinado, o sea, todo esto fue planeado antes de la fundación del mundo y es para la criatura, ¿verdad? Es para redimirnos, ¿verdad? Am, Vamos a ver, antes de entrar, vamos a ver lo que nos dicen los eruditos, lo que ellos han encontrado en las escrituras, en los estudios que ellos hacen. Me hago esto. No hay mero. Ay, la alergia. Ay, disculpen. Vamos a ver. Este es el estudio de la Trinidad. Ese no es el que quiero. Aquí está. De la salvación. Bueno, mientras eso. Ok, está. La salvación, ¿verdad? Este programa de estudios en inglés, pero ahí lo trataré de interpretar al español como yo pueda. Vamos a ver. La salvación. La naturaleza de la salvación tiene que ver con un cambio un cambio de relación entre el Dios y el hombre. La salvación incluye la adopción de los creyentes a la familia de Dios, los acepta como justos, los perdona de sus pecados y una transformación personal por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Salvación como un cambio de estatus ante Dios. Tenemos acceso a Dios, adopción a la familia de Dios, ¿verdad? Perdón de pecados, ciudadanía en el cielo, herencia de Dios, paz con Dios. Somos justos, rectos ante Dios, de los ojos de Dios, ¿verdad? Salvación como un cambio en la naturaleza de la persona, haciendo una nueva creación, regenerados, ¿verdad? Ya la salvación también nos redime de la condenación justa de Dios, ¿verdad? Nos redime o nos salva o nos saca del poder del pecado, ¿verdad? Y una renovación interna del ser humano. Vamos a ver, Salmo 51, 1 al 2. Permiso. Aquí vemos cómo el salmista pedía una renovación interna, ¿verdad? Conforme a su misericordia de Dios. ¿Y qué más? Un nuevo nacimiento, ¿verdad? El que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios, según las escrituras. Y tenemos la presencia del Espíritu Santo. Todo eso en la salvación, ¿verdad? Wow. Y ese es un libro. Vamos a ver el siguiente. La salvación examina el concepto bíblico en una parentesco a lo físico de esta vida presente. O
sea, nos saca, nos salva de una condenación, ¿verdad? En un sentido espiritual. Vamos a ver. En la palabra de Dios, salvación usualmente proviene de Dios, de Jesús o un agente de Dios. Los términos de la salvación incluye Yasha, que significa salvar o salvación, ¿verdad? Natsal, del hebreo, que significa rescatar, o de la griega soso o sotería, salvo, salvar o salvación. Y aquí este libro nos dice las diferentes creencias entre las religiones de Mesopotamia, como los cananitos, los Hittites, sus dioses, lo que ellos creían, en la historia de Gilgamesh, los rezos de los Ugaritos que pedían un rescate o salvación físico y ellos oraban a Baal. Aquí vemos Baal. Vamos a ver otro libro. Salvación. No. Ok, aquí está. Salvación. En el Antiguo Testamento generalmente individualismo, la fe, la ley moral, los sacrificios, la ley ritual, la salvación en las enseñanzas de Cristo, el bautismo, el reino de Dios, en el presente y en el futuro, la salvación individual, moral, la salvación en perdón, en la salvación en la persona de Cristo. Según Pablo, la salvación según Pablo, en lo general, en el progreso moral, en el espíritu, en la unión mística. La expiación y la salvación según San Juan, Hebreos, San Pedro o el libro de Pedro. Vamos a ver otro libro. Dios rescata o libera a las personas de una situación drástica, como como llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, ¿verdad? De una nación pagana, lo salvó, lo rescató, se presentó a Dios ante la vida de Abraham, con Noé, ¿verdad? Antes de Abraham, con los patriarcas. Dios siempre se presenta a rescatar a la persona, ¿verdad? Esto en el Antiguo Testamento fue algo físico, pero claro, todo apunta a Cristo, todo fue sombra de lo celestial. Entonces aquí la salvación es espiritual, eterno. Bueno, vamos a ver acá. Bueno, aquí es otro. Ahora veremos el estudio que he compuesto. Ya vimos este. Vamos a ver. Ahora sí. Permítame. Un segundito. Perdonen un momento. No quiso.
Bueno, no importa, es que tengo otra cámara y no la quiere agarrar, pero está bien que sea esa misma, solo hago esta más para acá. Ahí está. Y ahora sí, vamos al estudio. Ay, mero, ok. ¿Qué es un pacto? O sea, el pacto viene del latín pactum, concierto tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Dios presenta el pacto, promesa al pueblo por medio de profetas. Dios se compromete a un nuevo pacto, testamento, y cumple su pacto y o promesa enviándonos a su Hijo. ¿Verdad? ¿Cómo se compromete y cumple lo estipulado en la nueva promesa o pacto del ser humano? ¿Cómo se comprometerá? ¿Ah? Bueno, aquí lo dice Romanos 10, 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, ¿verdad? Entonces es una expresión interna, con la boca con el corazón creyeres, ¿verdad? El corazón ya se cree, ya se confiesa con la boca, ¿verdad? Corazón interno, la boca externa. Y aquí puede ampliarse a no solo una expresión, no solo es no solo es una confesión, sino una vida, un estilo de vida, de santificación, uh, de un testimonio, ¿verdad? Todo es el fruto que se ve de la fe, de esa confesión. Con el corazón se cree y el fruto se confiesa para salvación, ¿verdad? Desde Génesis, el principio, Dios ha revelado el pacto de salvación para el hombre, ¿verdad? Desde todos los profetas, como con Abraham, eh, todo desde el primer profeta hasta el último, que fue Jesucristo. Igual como Abraham, él proveyó el cordero para el holocausto, cuyo es su Hijo Jesucristo para nosotros. Se compromete por medio de la fe que tiene en Cristo, nosotros. Así nos comprometemos. Con el corazón del limpio, Dios juzgará limpio. Con el corazón del justo en Cristo, Jehová recompensará a sus hijos. De la boca sale lo que en el corazón se siente. Entonces ya vemos lo que es el pacto, cómo Dios cumple con lo suyo, mandando a su Hijo, y cómo uno cumple con lo nuestro, creyendo y confesando, ¿verdad? La salvación. Vamos a ver. La salvación es por gracia. Sois salvos por medio de la fe. ¿Verdad? Este verso mucha gente lo sabe, es muy conocido. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿verdad? Y esta es la vida eterna, según Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, ¿verdad? La salvación para su creación es la promesa o pacto de Dios. El génesis o comienzo de la salvación es la gracia de Dios, ¿verdad? Por gracia, cual viene o proviene de la misericordia. Así es el don, regalo de Dios. Y si es por gracia, ¿qué es gracia, verdad? Vamos a ver lo que es la gracia. La gracia es cuando Dios nos da lo que no merecemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que no merecemos? Redención. ¿Qué es lo que no merecemos? Justificación. ¿Qué es lo que no merecemos? Salvación, ¿verdad? Es la gracia. ¿Y qué es lo que merecemos? O sea, Dios nos da lo que no merecemos, ¿verdad? Pero qué es lo que merecemos? ¿Qué es lo que merecemos? El padecer la ira de Dios, ¿verdad? Aquí vemos el ejemplo de cuando Cristo estaba en la cruz y los dos ladrones al lado de él, se me hace. Uno creyó en él, uno confesó, el otro no. Aquí vemos en Lucas 23, 40 al 43, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación, ¿verdad? Cristo tomó una condenación que nos pertenecía a nosotros
Y aquí lo vemos que Cristo estaba en la misma condenación en la cual nosotros deberíamos de haber estado. Entonces, nosotros a la verdad justamente padecemos. Aquí el ladrón le dice al otro al lado de Cristo que ellos a la verdad justamente padecen, justamente, ¿verdad? Por sus hechos, ¿verdad? Mas aquí está la confesión, mas ningún mal hizo. Y dijo, aquí él creyó en su corazón internamente, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En tu reino. Entonces ahí el ladrón ese está admitiendo que él es un rey y que él quiere estar en ese reinado. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Entonces nosotros por nuestros hechos merecemos padecer una condena que justamente recibimos. Pero así como Jesucristo tuvo misericordia y gracia de ese hombre que justamente fue condenado, también la ha tenido con nosotros. Le dio gracia, le dio lo que no mereció por confesar y creer, ¿verdad? Ya vimos. Sabemos que esta es la confesión del condenado que también fue crucificado al lado de Cristo. Esa también es nuestra confesión. Nosotros, igual que a ese condenado, estábamos en condenación, en la cruz, a punto de morir por nuestros pecados. Pero Cristo lo perdonó y le prometió, hizo un pacto con él. Así Cristo nos liberó de la cruz en ponerse Él, ¿verdad? Él nos redime de una condenación justamente merecida, ¿verdad? Aquí vemos en la confesión de arrepentimiento, el preso ahí mismo dijo, ¿verdad? Él mismo admitió su pecado, ¿verdad? Esa es parte del arrepentimiento, ¿verdad? Reconocer que hemos hecho mal, ¿verdad? Y confesarlo y aceptar al rey, a su reinado, ¿verdad? Y esa es la esperanza y la fe, ¿verdad? Wow. Sigamos. El padecer, ¿verdad? El padecer, el padecer. Vamos a ver el padecer. Padecer es sentir, ¿verdad? Soportar, recibir, perdón. Sentir un daño, soportar, sufrir algo, recibir daño a las cosas. El limpio va a sentir, soportar y recibir la ira de Dios. Ellos recibirán y sentirán la ira de Dios, ¿verdad? Aquí mismo lo vemos. ¿Y qué es la ira de Dios? Su justicia sobre el hombre impío, pues ninguna obra buena tiene, ¿verdad? Pura maldición y perdición. Lo que hacen merece castigo, ¿verdad? Van a sentir, soportar y recibir toda la ira de Dios. Wow. Bueno, conociendo lo que es la gracia de Dios hacia nosotros, ¿verdad? Lo que Dios nos da, lo que no merecemos, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Qué es la misericordia? Bueno, se puede entender lo que es la misericordia. ¿Y qué es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es cuando Dios no nos da lo que sí merecemos. ¿Qué merecemos? Condenación, el padecer la ira de Dios. Entonces, ¿qué será primero? ¿La gracia? ¿Dios nos da lo que no merecemos? ¿O la misericordia? Dios no nos da lo que sí merecemos. Efesios 2, 4 al 5 lo revela, pero Dios, que es rico en misericordia, ¿verdad? Él es rico en no dar lo que sí merecemos por su gran amor. Aquí vemos por su gran amor, con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados, ¿verdad? Muertos en pecados, aún así Dios no nos da lo que sí merecemos. Nos dio vida. Aquí vemos. Primero entra la misericordia y luego entra la gracia. Nos da lo que no merecemos. Nos dio vida con su Hijo Cristo, con Cristo, por gracia, ¿verdad? Por gracia. Por lo que no merecemos, pero se nos ha dado gracia.
por gracia soy salvo. Solo un hijo de Dios puede contemplar, maravillarse y temblar al conocer y comprender la condenación en la que estábamos. Si Dios nos ofrece tanto amor, ¿cómo será su ira hacia el impío, que lo rechaza, maldice, blasfema? ¡Wow! ¡Qué temor! Alabado sea el Dios misericordioso y lleno de gracia. Perdón, sigamos. Entonces este es el resumen, ¿verdad? ¿Qué es lo que por la gracia, por la misericordia de Dios no hemos recibido? Condenación, el padecer la ira de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que por la gracia de Dios hemos recibido? La salvación, ¿verdad? Gracia. Cuando la misericordia y la gracia de Dios hacia nosotros, conociendo la misericordia y la gracia de Dios hacia nosotros, ¿qué gracia reciben otros por causa de tu misericordia hacia ellos, ¿verdad? ¿Cómo tratas a los que te rodean, a tu vecino, a aquel que te molesta, el trabajador aquel que tanto te molesta, que te cae mal? ¿Acaso tú les das lo que se merecen, lo que tú crees que se merecen, ¿verdad? O les das lo que no merecen, como Dios te ha dado, ¿verdad? Está profundo, profundo. Vamos a seguirle. ¿Y por qué Dios nos ofrece misericordia y gracia? ¿Por qué? O sea, como dice un verso, no se me hace que es en el Salmo, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? Él no tiene necesidad de nosotros, ¿verdad? Y vamos a ver, veamos. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, designio de su voluntad. El propósito en griego es protesis, denota intención, ¿verdad? Designio en griego es boul, denota determinación. Voluntad en el griego es telima, denota deseo, ¿verdad? Entonces, el propósito de Dios, su intención, el designio de Dios, su determinación, la voluntad de Dios, su deseo, es porque Dios nos ofrece misericordia. Entonces, en otras palabras, la intención de Dios fue determinada por su deseo, o el propósito de Dios fue el designio de su voluntad. Nuestra salvación es el resultado de la intención, la determinación, es el deseo de Dios por amor, por amor, por amor. Qué gran amor, ¿verdad? Wow, aleluya. Gloria a ti, Señor. ¿Y cómo fue llevado a cabo ese propósito, ese designio, la voluntad de Dios, ¿verdad? Bueno, ese plan fue predestinado para redimir y salvar, para adoptar y por el amor a sí mismo, ¿verdad? Este es el plano que Dios estableció desde antes de la fundación para llevar a cabo su deseo, su propósito, su voluntad, por amor, para salvar y adoptar y hacer hijos suyos. Sigamos. Empecemos por la predestinación. Veamos estos cuatro aquí. Ahora empecemos por la predestinación. Muchos niegan esta doctrina, pero está en la palabra y tenemos que hacer un estudio para tratar de entender cómo Dios introduce la predestinación en su plan. Aquí vemos en Romanos 8, es porque a los que antes conoció también predestinó, ¿verdad? Predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Entonces a los que Él conoció, ciertamente predestinó, y a los que predestinó, ciertamente serán hechos conforme a la imagen de su Hijo, y esos ciertamente llamará, también llamó, y a esos que llamó ciertamente justificará, también justificó, ¿verdad? Está hablando en un sentido pasado, como ya hecho. Y a esos que ciertamente justificó, también ciertamente glorificó, ¿verdad? Entonces, sigamos aquí con permiso. Sigamos aquí, Hechos 13:48. Y los gentiles oyendo esto fueron gozosos. Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron?
los que estaban ordenados para vida eterna. Este verso es debatido también entre los eruditos y hay muchos grupos de debates y bueno, se puede profundizar ese verso, pero por el momento así lo dejaremos. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora sí, ahí está mejor. Primera de Pedro 1:20, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros, ¿verdad? Nuevamente vemos un designio, una voluntad de Dios ordenado antes de la fundación. Juan 15:16, nosotros no elegimos a Él, Él nos eligió, Él nos llamó, Él vino a su ¿cómo se dice? A su lost sheep. Él encontró a la oveja perdida, a nosotros, nos llevó hacia Él. ¿Cómo nos glorifica Dios? Usted fue hecho a la imagen de Jesucristo. Primero de Pedro 1:20 revela el ser rescatados, justificados de una condenación, del padecer la ira de Dios. Usted sigue adelante confiando en su palabra, cual palabra nos edifica, ayuda a vencer las luchas, mantenerse firme en la fe. Vamos a ver, seguir. Efesios 1:15, aquí vamos a ver lo sólido sobre la doctrina de la predestinación, habiéndonos predestinados para ser adoptados, hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí vemos el puro afecto de su voluntad, porque así lo quiso, porque así lo deseó. Fuimos, ¿qué? Predestinados por el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para ser adoptados por el puro afecto de su voluntad. ¿Por quién? Por Jesucristo. Nuevo, por el puro afecto de su voluntad. ¿Para quién? Para sí mismo. Para sí mismo. ¿Por qué? Pues ya lo vimos. Porque le plazó a Dios por amor a nosotros y a sí mismo. Por el amor y puro afecto de la voluntad de Dios, por mediante su Hijo Jesucristo, hemos sido adoptados desde la predestinación. Wow, gracias Señor por venir a mi vida y aceptarme y ser parte de tu reino, Señor. Gracias, bendito seas. Vamos a ver la redención. En la redención habita la justificación y santificación. Así es, la santificación y la justificación es producto de la redención. La redención, Tito 2:13-14, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo para redimirnos, ¿verdad? En la cruz de toda iniquidad. Aquí vemos la santificación y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén, Padre. Permíteme tener ese celo para hacer buenas obras y glorificarte, Señor amado. Amén. Y la redención, resultado de redimir, ¿verdad? O librar a alguien de una mala situación o dolor. Redención de los pecados. Rescate del que está cautivo, pagando una cantidad por ello. Cristo nos liberó. Él es el que nos rescata. Él libera. Él pagó esa deuda. Nos rescató y nos liberó del pecado, y cuya condenación era el padecer la ira del Padre. La manifestación gloriosa es la segunda venida, la resurrección es nuestra esperanza, cual esperamos con fe. Por la redención, la justificación entra automáticamente y así la santificación comienza, ¿verdad? Miremos la justificación y santificación, ¿verdad? Sigamos. La justificación es una acción y efecto de justificar, causa, motivo, razón que justifica, conformidad con lo justo, probanza que se hace de la inocencia, prueba convincente de algo, en la religiosidad, hablando de la religión, por la gracia y la fe con la cual se hace justo. Y aquí le podemos poner Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo, ¿verdad? Aquí también Jesucristo es la causa, motivo, razón que justifica,
conformidad con lo justo, ¿verdad? Por Dios, por Cristo, Dios está conforme con nosotros, nos ha justificado, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención. Aquí vemos otra vez, estamos justificados por la redención en Cristo Jesús, la redención, la causa, motivo, razón que justifica. Porque con el corazón se cree para justicia. Nuevamente aquí vemos lo interno, el corazón se cree, lo estamos creyendo. No es solo externo, sino es interno. Más con la boca se hace confesión para salvación, y con la boca se hace confesión para salvación. Se expresa, se vive, se produce fruto, ¿verdad? Una fe viva. Sigamos. Santificar, ¿verdad? ¿Qué es santificar? Es hacer a alguien santo por medio de la gracia. Dedicar a Dios algo, hacer venerable algo por la presencia o contacto de lo que es santo, ¿verdad? Claro, ahí Dios nos hace venerable por la presencia o contacto del Espíritu Santo, pues Él es santo. A reconocer a quien es santo, honrándolo y sirviéndolo, pues Jesucristo, al Dios. Como a tal, abonar, justificar o disculpar, ¿verdad? También nos limpia, nos justifica, nos disculpa, ¿verdad? Nos excusa. Es parte de la santificación. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció, ¿verdad? Fuera de la puerta. ¿Qué es lo que Él padeció? Pues la ira de Dios. Él padeció. Él fue en el chivo expiatorio para todo el pueblo, ¿verdad? Por la sangre. Aquí vemos, nos santificó por su sangre. Mediante su sangre nos santifica, nos justifica, nos disculpa, nos hace venerable. Sigamos. Vamos a ver. La sangre de Cristo Jesús no solo nos redime, también nos santifica. ¿Y qué le dedica a Dios? Dedicar a Dios a algo. Pues Dios, ¿qué dedica a Jesucristo a Dios? A los que han de creer en Él. Por eso ya somos uno en Cristo, uno con Él y con el Padre, que nos dedica al Padre. Sigamos. Primera de Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu, ¿verdad? No solo la sangre de Cristo nos santifica, también el Espíritu, la otra persona de la Trinidad, para obedecer, ¿verdad? Y ser rociados con la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Entonces por la santificación del Espíritu nos ayuda a obedecer, a mantenernos, a perseverar y ser rociados con la sangre, entrar en el pacto, ¿verdad? Que por sangre se tiene que hacer, de Jesucristo. Conocimiento de las cosas futuras es la presencia, ¿verdad? Elegidos en la predestinación, presencia para la santificación, ¿verdad? El Espíritu Santo ayuda a nuestra obediencia, lo que la ley no podía hacer. Somos rociados, significa la firma de Dios al documento, pacto. Afirmó su pacto por medio de esa sangre que es rociada. Éxodo 24, 7 a 8. Se toma lo del Antiguo Testamento para aplicarlo al Nuevo, apunta a lo nuevo, ¿verdad? Nuevamente vemos la sombra, lo que fue y lo que es, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Ahí vemos, ¿verdad? Que dijo: he aquí la sangre del pacto, ¿verdad? La sangre de Jesucristo que nos rocea es esa sangre del nuevo pacto, ¿verdad? Que Jehová ha hecho con nosotros. Marcos 10, 23, 24. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos, y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, ¿verdad? Cuando uno confiesa a Cristo como su Salvador y le cree de corazón, esa persona es rociado por la sangre del pacto, la promesa, y entra ese pacto que Dios mismo llevó a cabo, planeó desde la predestinación.
Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Vamos a ver en la sangre del pacto, cómo la sangre se refiere al pacto, cómo el pacto se refiere a la sangre de Cristo. Conocimiento de la verdad. ¿Habrá un cristiano que pisotea al Hijo de Dios por medio de su inmundicia? Estando en el espíritu regresan a la carne. Satanás le miente y le dice que sí, pero ¿qué dice Pablo en Hebreos 10:39? Que nosotros no somos de los que revertimos, sino que seguimos, perseveramos. Hebreos también menciona la sangre de Cristo como el pacto. En otras palabras, la sangre de Cristo es la firma de Dios al documento, pacto, promesa. Nosotros recibimos su firma al recibir a Cristo. Somos sellados, ¿verdad? Aquí vemos. En la adopción, ¿verdad? Vamos a ver. Permítanme. Aquí estamos, ¿verdad? Ahora estamos en la adopción, ¿verdad? Predestinación, redención, ser salvos. Vimos un poco de santificación. Ahora vamos a ver adopción, ¿verdad? Que estábamos en la 17. No, en la 18. Juan 1:12. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos, ¿verdad? Los que creímos en su nombre nos dio potestad en ser hechos hijos. ¿Quién nos hace hijos? Nosotros mismos, nuestros ayunos y oraciones, el asistir a la iglesia. No, Él es su Hijo, Jesucristo, el Verbo, y el Espíritu Santo que nos limpia, que nos santifica, que nos es lo que nos hace hijos de Dios, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron, los que creen, la fe por la gracia, se nos da la potestad de ser hechos hijos, ¿verdad? De que la relación que tenemos con el Padre por el Hijo y el Espíritu Santo, somos hechos hijos de Dios. La potestad, dominio, poder, jurisdicción o facultad que se tiene sobre algo. Dios tiene jurisdicción, dominio, poder sobre nosotros, siendo hechos hijos de Dios, ¿verdad? Ahora en Galatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe, ¿verdad? Por la fe, los que creen, la fe en Cristo Jesús, en su nombre, aquí por la autoridad de Cristo que se le dio por lo que vino a hacer, a glorificar al Padre en la tierra, a morir por nosotros, ¿verdad? Aquí está nuestra victoria y autoridad que se nos ha dado por medio de Jesucristo, ¿verdad? Vamos a ver, seguridad en la promesa. Hay muchas personas que están predicando la duda, que están inseguros, que la incertidumbre, no saben. Pero aquí la palabra es una promesa, esa es la fe, la certeza de lo que no se ve. Y esta es la certeza, la seguridad que Dios nos ofrece en este nuevo pacto. Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habido creído en él, fuiste sellado. Por haber oído y creído, somos sellados, aquí sellados, con el Espíritu Santo de la promesa, con las aras. ¿Qué son aras? Es garantía, las aras, garantía de Dios, hasta la redención de la posesión adquirida, ¿verdad? Entonces, ciertamente los que han oído la palabra, y ciertamente de aquellos que han oído la palabra y han creído, serán sellados, ¿verdad? Ciertamente por el Espíritu Santo, que es las aras. Aquí vemos ciertamente la garantía de Dios hacia nosotros, de que somos su herencia. Él nos ha comprado, adquirido por medio de su misericordia y gracia, por su voluntad, ¿verdad? Esa es la promesa que hoy se predica como tal vez, a lo mejor, quizás, no sé, ojalá, cruzo mis dedos. No, amigo, eso es una promesa. Esa es, ¿cómo se dice? Es
sí, una promesa, seguridad por haber oído, creído y ser sellado, ¿verdad? Y nos ha dado el Espíritu como las arras, como garantía, como depósito, ¿verdad? Usted va y quiere comprar algo y pone un depósito porque lo va a comprar. Al rato regresa y se lo lleva. Igual, Dios vino, Cristo vino, ¿verdad? Puso el pago, mandó al Espíritu Santo como las aras, ¿verdad? Como garantía, como depósito, ¿verdad? Y ya después vendrá por lo suyo, ¿verdad? Y esto está prometido por el Padre. Vemos la seguridad prometido por el Padre, ¿verdad? Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, que Dios nos ha dado vida eterna, que Dios tal vez nos va a dar, que Dios ojalá y nos dé, que no se sabe. O sea, hoy en día, cuando me encuentro con los mormones, con los testigos de Jehová, o con hasta los adventistas, y les pregunto, ¿usted tiene salvación? ¿Usted está seguro de su salvación? Ellos dudan, me dicen, pues ¿quién soy yo para decir quién tiene o no tiene la salvación? Que eso solo le pertenece a Dios. Bueno, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está tu fe? Lo que profesas tener. Aquí está, aquí está. Este es el testimonio de Dios, que Él nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo, ¿verdad? Muchos no creen el testimonio de Dios, muchos no están creyendo en Cristo, muchos están en la inseguridad, promueven esa duda, ¿verdad? Pero aquí dice que el testimonio de Dios ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. O sea, el que tiene al Hijo a lo mejor tendrá la vida eterna, ojalá y la tendrá. No se sabe, no la tiene. El que no tiene al Hijo no tiene. Y estas cosas se han escrito para que sepamos, para que vosotros creáis. ¿Creamos en qué? En que los que han oído la palabra, en los que han creído en esa palabra, en los que fueron sellados, los que han recibido al Espíritu Santo como una garantía, como las aras, garantía de que han sido comprados y adquiridos. Es el testimonio de Dios. Todo esto es lo que Dios nos ha prometido en su Hijo y solo es mantenernos firmes, ¿verdad? Para que sepáis, para que estén firmes, para que se regocijen en conocer que tienen vida eterna y creáis en el nombre. Aquí cuando dice el nombre es la autoridad, esa autoridad que se nos ha dado, esa certidumbre por la autoridad del Hijo de Dios en lo que vino a hacer. Tenemos esa certidumbre, esa seguridad, ¿verdad? El Evangelio de vuestra salvación es Jesucristo. Todo esto fue predestinado, planeado, deseado por Dios. Las aras es garantía para que sepáis. El creer es tener certeza de algo, certeza a la promesa cuyo es la vida eterna. Si Dios testifica, ¿de qué hablará? Este es el testimonio. ¿Qué es lo que testifica? Pues ya vimos, ya nomás es repetir todo. Nuevamente, la seguridad. Seguimos. Ahora, la seguridad prometido por el Hijo. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. ¿Os conviene que me vaya? Si no me fuera, el Consolador no vendría. Mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando venga, Él convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. De pecado porque no creen, ¿verdad? Han oído pero no han creído. De justicia por cuanto voy al Padre, ¿verdad? Se va a sentar en el asiento propiciatorio junto al Padre, con el Padre, para justificarnos, ¿verdad? Para interceder por nosotros como abogado, ¿verdad? Ya no es cada año, ¿verdad? Como se hacía antes, ahora es una vez por la eternidad, ¿verdad? Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ya los que no creen permanecen en esa condenación. Los que han creído salen de esa condenación. ¿Qué más dice? Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. No hablará de su propia cuenta, tomará de lo mío y os lo hará saber, ¿verdad? Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije tomará de lo mío. Oh bendito Santo Dios, gracias. Gracias Espíritu Santo por tomarlo del Padre y dárnoslo. Sigue haciéndolo, sigue alimentándonos espiritualmente, interiormente, para reflejarlo externamente. Aleluya. Jesucristo promete enviar el Consolador.
de pecado porque no tienen a Jesucristo que limpia, redime, justifica. De justicia por fe somos justificados. Ellos no creen, entonces no son justificados, ¿verdad? Pero nosotros sí. Cristo intercede por nosotros, nuestro abogado. De juicio, el sacrificio que de Jesucristo trajo salvación a sus elegidos ya predestinados. Condenación para todo aquel que rechace, niegue o ignore. Wow. Y todo este esfuerzo de Dios es por amor. Aquí se va la respuesta de por qué. Sí, fue designio de Dios, fue su deseo, fue su voluntad. Pero a poco nomás es porque se le pegó la gana, ¿no? Es ese designio, esa voluntad, ese deseo, ese propósito, ¿verdad? Fue por amor, ¿verdad? Aquí en Juan 4, 9 al 11, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, ¿verdad? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, ¿verdad? Él nos amó primero, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, ¿verdad? Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Aleluya. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos, callará de amor. Wow. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso, por tu amor tan profundo, Señor. Ayúdame a tener este amor, esta gracia y esta misericordia a los que me rodean, Señor. Reflejar todo lo que nos has dado, Señor. Reflejarlo al mundo, Señor, para que ellos sean atraídos por la luz que es el Evangelio, Señor amado. Amén. Salmos 86:15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Grande en misericordia y verdad, hermano. No tarde, no tarde, no tarde, porque la ira de Dios se acerca. Entre a esa misericordia. Clame a Dios que le dé lo que no merece y que no le dé lo que sí merece. No tarde. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo no nos conoce por el mismo amor que tenemos, no solo el uno al otro, sino con el Padre. Wow. Y si el mundo le conoce a usted, es porque no anda en el amor de Dios, amigo. Wow. Profundo. Proverbios 8:17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Básicamente, busque a Dios, amigo. Nunca es tarde. Todavía no es tarde. Él está ahí, dispuesto a recibirlo. Misericordioso, clemente, lento para la ira. No tarde, amado hermano, hermana. Aquí vemos, cerramos con lo siguiente, ¿verdad? Con el Evangelio, ¿verdad? Para todos aquellos que no han recibido a Jesucristo, que no han confesado, no se han arrepentido, teniendo todo este estudio en cuenta, por favor, mediten su vida, mediten en sus pecados, en cómo ha ofendido a Dios, cómo ha ofendido a la creación de Dios, sea otro ser humano, o sea a sí mismo. Aquí le va. Hechos 10, 36 al 43. Perciba, escuche. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz, ¿verdad? Aquí vemos que el evangelio no es una duda, incertidumbre, no es temor, no es paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, ¿verdad? Preparando el camino, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, ¿verdad? Y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, ¿verdad? Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, de Judea y en Jerusalén,
¿verdad? A quien mataron colgándole en un madero. Aquí va el evangelio. A quien mataron en un madero, a este levantó Dios al tercer día e hizo que manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Mire, hasta los testigos que iban a presenciar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo había sido ordenada de antemano. La soberanía de Dios, la voluntad de Dios antes de la fundación del mundo. A nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos, ¿verdad? Él murió, Él vivió, ¿verdad? Hizo el bien, murió, ¿verdad? Los mataron, ¿verdad? Resucitó al tercer día, ¿verdad? Y fue puesto por juez, ¿verdad? Él nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos que Él es el que Dios ha puesto por juez. Wow. Piensen en eso, mediten en eso. ¿Usted quiere estar frente a Cristo como juez, ¿verdad? ¿Usted quiere presentarse ante Cristo teniéndolo a Él como juez? ¿O quiere presentarse ante el Padre teniendo a Cristo como su abogado, amigo? Aleluya. De vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Aquí vemos por la autoridad que se le ha dado a Jesucristo, ¿verdad? Por su nombre. ¿Qué más decir, hermanos? Ya miramos el estudio. Ojalá esto les sirva de bendición. Ya que a mí me ha servido grandemente en conocer cómo Dios planeó esta salvación, por misericordia y gracia, por su voluntad. He entendido el amor, la profundidad del deseo, de la voluntad de Dios en salvarnos, en redimirnos, santificarnos, ¿verdad? La profundidad de su amor, o sea, wow, qué amor tan grande, que aún estando muerto en nuestros pecados, ¿verdad? También me aseguró, me afirmó en la fe, ¿verdad? Que es una aseguranza, esa es del Evangelio, es una certeza, es una aseguranza de que hemos sido justificados, hemos sido llamados, hemos sido glorificados en Cristo, ¿verdad? O sea, la seguridad de su promesa, de la fe, de la salvación, ¿verdad? Se ha enfatizado en mi pensamiento y me ha edificado a mantenerme firme, a no dudar, ¿verdad? Y yo oro y a que esto les haya servido. Se les ama. Y bueno, pues que Dios les bendiga. Que la paz y el amor de Cristo esté con usted y los suyos. Y nos veremos en el próximo estudio. Amén y amén.